¿Y hay algún axioma que les llame la atención o que quieran entenderlo mejor o que digan, pero ¿por qué funciona? Me dicen, me levantan la mano, me preguntan y lo miramos en Logic Tools y miramos por qué es cierto, por qué se justifica ese axioma. Nuevos axiomas. Profe, Sí, sí. yo no entendí correctamente el que es la distribución de O sobre Lie. O sea, este es, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué Este, funciona? voy a tratar de leerlo. Este dice, alguien le dice, vea, ¿es cierto P o es cierto Q y R? O sea, esto está diciendo o es cierto el de la izquierda o es cierto el de la derecha. Y entonces, si es cierto el de la izquierda, es cierto P. Pero si es cierto el de la izquierda, son ciertos tanto Q como R. Entonces, la derecha dice, es cierto P o Q y también es cierto P o R. Entonces, eso significa que si el que es cierto es P, tanto este como este son cierto, por lo tanto, esto da cierto. Y que si es cierto Q y R, entonces tanto el de la izquierda por ser Q cierto y el de la derecha por ser R cierto son ciertos. O sea, la verdad de P o Q y R se expresa como la verdad de P o Q conjunción la verdad de P o R. Es que lo vemos en una tabla de verdad. Es como esto o estas dos. Eh, caes bien, pero no imprescindible. No, no entendí, José Antonio, la analogía que quieres hacer ahí. Si quiere me la explica. Voy a escribirlo aquí en la distribución. Era la distribución de P con Q y R, ¿cierto? Entonces ahí dice, si P disyunción Q y R es equivalente a... Entonces, fíjense que lo que dice es, quiero decir, ¿cuándo es verdad esta disyunción? De que o P es verdad o Q y R es verdad. Entonces, lo que están diciendo aquí es, hay dos posibilidades. Una, que P o Q sea verdad. No, hay una sola posibilidad, que P o Q sea verdad y que además P o R sea verdad. Para que P o Q y R sea verdad, necesito que P o Q sea verdad y P o R sea verdad. Porque esto es lo que me asegura que, que si P no es verdad, Q y R son verdad al tiempo. Construyamos la tabla de verdad. Entonces, miren, lo del lado derecho, izquierdo, es equivalente a lo del lado derecho. O sea, esta axioma está justificado en esta tabla de verdad. ¿Listo? José Antonio. Con el O solo importa que una sea verdadera. Eso es, que al menos una sea verdadera. O sea, con que una sea verdadera es verdadera. Si las dos son verdaderas, está bien. Entonces, bueno, estas son las, así como cuando enseñaron matemáticas, que les enseñan cómo sumar, cómo multiplicar, luego cómo mezclar esas cosas. Esto es como la álgebra de la lógica, que dice cómo se mezclan las cosas. Y aquí esta regla se cumple siempre. No sé si respondí tu pregunta, no sé quién me preguntó, porque no me di cuenta quién preguntó por el micrófono. Sí, ya más o menos entendí, profe. Bueno, entonces, les decía, ya llevamos los axiomas de la disyunción, de la conjunción, pero hay más operadores y hay más axiomas. Entonces, hay unos axiomas de la implicación y de la equivalencia que relacionan implicación, equivalencia y el o exclusivo, que son muy sencillos y que son muy, pero muy utilizados. Entonces, el uno se llama la definición del implica. Y lo que dice es que P implica Q es equivalente a no P o Q. Y esta sí es una fórmula muy, muy utilizada. Recuerden la tabla de verdad del P implica Q, que además la miramos aquí porque esa es la más difícil de entender, la del si P entonces Q. La tabla de verdad es la que solo da falso cuando el P es verdadero y Q es falso. O sea, una afirmación de la forma si pasa P, entonces pasa Q, solo es falsa
si no pasa eso, es decir, si pasa P pero no pasa Q. Entonces, en ese caso es falsa. En cualquier otro caso es verdadera, es decir, si pasa P, tiene que pasar Q, entonces es la verdadera. Pero si no pasa P, puede pasarle cualquier cosa a Q, porque esta frase dice, si P es cierto, pasa lo siguiente, pero si P no es cierto, puede pasar lo que Q quiera. Eso es lo que dice. Si P no es cierto, no importa qué le pasa a P, puede ser verdadero, puede ser falso. Esta frase es verdadera porque no ha sido contradicha, porque no tenemos una contradicción. Tendríamos una contradicción si yo tengo que P es verdadero y Q es falso, entonces esa frase no es cierta, por esa frase dice que cuando P sea verdadero, Q tiene que ser verdadero, y tengo un caso en que P es verdadero y Q es falso, entonces en ese caso da falso. Y si tengo P verdadero y Q verdadero, pues la afirmación se cumple. Entonces esa es la implicación. Pero este axioma dice, la implicación es equivalente a una disyunción. ¿Y a cuál disyunción? A la disyunción de no P con Q. A no P o Q. Y fíjense que da la misma tabla de verdad. La de no P o Q es la misma tabla de verdad que la tabla de verdad de P implica Q. Y entonces, como son la misma tabla de verdad, las dos expresiones son equivalentes. Por eso da tautología aquí el uno en todas partes. Entonces, muchas veces, o sea, cuando es falsa una implicación, pues es falsa cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces, cuando es falsa la negación de P o Q, pues es falsa cuando P es verdadero y Q es falso. Y en los otros casos da verdadero, por eso las dos cosas son equivalentes. Y esa se llama la definición de implica, porque muchas veces que uno va a hacer demostraciones, que le dicen demuestre que P implica Q, entonces uno empieza por decir, ah, pues P implica Q lo mismo que no P o Q, y lo usa como la definición del implica, y lo cambia por eso, y se quita el implica del paseo, y ya tiene solamente negaciones y disyunciones. Y así comienza a hacer demostraciones. Ahorita vamos a hacer demostraciones, por ahora estamos viendo axiomas, pero este es uno muy, muy, muy utilizado en las demostraciones. El segundo es este que dice, decir que P es equivalente a Q es lo mismo, o sea, es equivalente a decir que P implica Q y al mismo tiempo Q implica P. Entonces, aquí se llama la definición de la equivalencia, porque fíjense que estoy partiendo de una equivalencia y diciendo que eso es equivalente a algo que ya no tiene equivalencia, sino que tiene implicaciones y conjunción. O sea, estoy como definiendo la equivalencia en función de implicaciones y conjunción. Entonces estoy diciendo, dos proposiciones son equivalentes si la una implica la otra y la otra implica la una, las dos cosas al tiempo. Esa se llama la definición de la equivalencia. También se usa. Y la tercera es la definición del O exclusivo. Entonces, cuando yo quiero decir el O exclusivo, el de P O exclusivo Q, que se da la una o la otra, pero no las dos al tiempo, pues eso es equivalente a decir que P y Q no son equivalentes. O sea, que P es equivalente a Q, la negación de P equivalente a Q. Miremos esta, que esta me gusta mucho. A ver, si yo hago P o Q, acuérdense la tabla de verdad de esa. La tabla de verdad de esa es cuando las dos son 0 o cuando las dos son 1, da 0, o sea, da falso. Si las dos son falsas, las dos son verdaderas, solo da verdadera cuando una es verdadera y la otra es falsa. ¿Cierto? En esos dos casos da verdadera. Entonces, ese es el P, esa es la verdad, el O exclusivo, que una de las dos sea cierta, pero no las dos al tiempo. Entonces, ¿cómo logra uno eso? Entonces, ¿cómo logra uno con los otros operadores, con otro operador? Entonces uno dice, no, pues, hay una que es muy parecida a esta, pero es al revés. Recuerden cómo era la del P equivalente a Q. P equivalente a Q. P equivalente a Q da verdadero cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, cuando las dos tienen un valor de verdad, y falso en los otros casos. O sea, en los casos contrarios a estos da 1 y en los casos en que este da 1 da 0. O sea, es el contrario de esta. Entonces, como es el contrario de esta, le ponemos una negación y entonces nos queda que tener el O exclusivo de P con Q
es lo mismo que tener la negación de una equivalencia entre P y Q. Esas dos cosas son equivalentes. Y a eso se le llama la definición de lo exclusivo, ¿sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo, Santiago? Sí, es que hasta el día de hoy todavía no me queda clara la diferencia entre ese O exclusivo y el O de la disyunción. Ah, pues mira, vamos a hacerlo fácil aquí. Si fueran lo mismo, vamos a hacer la tabla de verdad de P o Q también. Y voy a poner una equivalencia para que salga la tabla de verdad de las dos. Entonces, y ahí vamos a ver la diferencia. ¿En qué se diferencian el P o Q exclusivo del P o Q? Se diferencian en este caso. Que en el O exclusivo no se puede que las dos sean ciertas al tiempo. En el O inclusivo, las dos pueden ser ciertas al tiempo. Y ese es el caso en que se diferencian. Los otros casos son iguales. Si las dos son falsas, obviamente no se cumple ninguna de las dos. Si una es falsa y la otra es verdadera, se cumple que una de las dos es falsa y se cumple que al menos una de las dos es falsa. Por eso son equivalentes. Pero si las dos son verdaderas, no se cumple que solo una de las dos es falsa. Solo una de las dos es cierta. En cambio, sí se cumple que al menos una de las dos es cierta. Entonces, el O inclusivo dice que si las dos son ciertas, el O se cumple, mientras que el O exclusivo es que se cumple la una a la otra, pero no las dos. ¿Sí, Santiago? Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Es que no estoy muy familiarizado con las grabaciones de Meet, digo, de Zoom. Entonces, para preguntarle en dónde se guardan las grabaciones. Ah, bueno, ya te voy a contar. Cuando ustedes entran al campus virtual del curso, van a encontrar el curso, la gran idea uno, la gran idea 2, la gran idea 3, ¿cierto? Y en cada gran idea, en este caso estamos en la gran idea uno, que es la lógica como herramienta para modelar, hay tres pestañas: descripción, diapositivas y videos de clase y videos de apoyo. En diapositivas y videos de clase quedan los videos de la clase. Entonces aquí estamos usando, por ejemplo, hoy estamos usando las transparencias de la lógica proposicional, las segundas. Entonces debajo de este van a aparecer todos los videos que tengan que ver con esta clase. Y aquí aparecen los videos con la fecha en que fue dada la clase. ¿Listo? Ah, listo, muchas gracias, profe. Yo los subo normalmente al finalizar la clase, media hora después ya están subidos. Bueno, eh, continúo. Esos son los axiomas de la implicación, muy importantes. Implicación, o exclusivo y equivalencia, y relaciones entre ellos.